Bueno, entonces vamos a ver lo que es el tema, que son generalidades de las enterobacterias, o también como los denominamos en este momento, enterobacteriales. Tenemos que las enterobacterias en líneas generales o los enterobacteriales se caracterizan por ser bacilos rectos. Las medidas son aproximadamente entre 0,4 a 0,6 por 2 a 3 micrómetros. Estos enterobacteriales son todos bacilos gram negativos, no forman esporas. Ellos son anaerobios facultativos. En algunos casos tenemos, mejor dicho, ellos son móviles. Vamos a tener que muchos de ellos lo pueden hacer por flagelos perítricos y otros enterobacteriales son inmóviles, es decir, no tienen esa capacidad. Un ejemplo es la Klebsiella. Luego, ellos tienen la capacidad también de fermentar la glucosa, son positivos en la reacción de la catalasa, son oxidasa negativos, y esta prueba es importante porque nos permite diferenciarlos de otros géneros que son muy similares o parecidos a las enterobacterias, como son, por ejemplo, la Plasmodium shigelloi, que son oxidasa positiva. Entonces, esta prueba de oxidasa negativo, o esa característica que ellos tienen de carecer de la enzima citrocromoxidasa, pues permite la diferenciación de otras bacterias con las mismas características o características muy similares a ellas. Por otra parte, también los enterobacteriales se caracterizan todos por reducir los nitratos a nitritos. Esto un poco con respecto a lo que son las generalidades. Entonces les decía que son bacilos gram negativos, como lo pueden ver aquí a la coloración de gram. Ellos además van a crecer en medios selectivos. Recuerden cuando nosotros vimos medios de cultivo, vimos una serie de medios selectivos que son característicos particulares y que van a permitir solo el crecimiento de estos bacilos gram negativos, del tipo de los enterobacteriales, y que además de eso nos van a permitir a nosotros determinar esa capacidad que tienen estos enterobacteriales en fermentar los azúcares, específicamente en los medios de cultivo, la lactosa, y que con base a esto nosotros podemos entonces posteriormente hacer lo que son las pruebas de identificación. En la lámina que les estoy presentando, además de que ven pues la atención a la coloración de gran característica de bacilos gram negativos rectos, van a tener algunas de las características de crecimiento de algunos de los medios selectivos. Tenemos que en esta primera alternativa que se nos presenta, pareciera ser un medio de XLD. Las colonias se ven un poco amarillosas, no está muy clara la imagen, posiblemente son amarillosas, como bien dijimos, son capaces de fermentar la lactosa. Este pareciera un medio de SS o un medio de Salmonella shigella, que son rosados y que tenemos que cuando las colonias son translúcidas en este medio, no fermentan la lactosa, lo que pareciera. Aquí tenemos un medio de Levin o eosin metilin blue agar, y que este brillo verde metálico que pueden ver aquí, esta característica de crecimiento es propio de Escherichia coli, de uno de los miembros de los enterobacteriales. Y aquí tenemos un medio de, pareciera posiblemente un medio de McConkey, donde estas colonias rosadas son indicativas de que la bacteria que estamos viendo aquí pareciera fermentar la lactosa. Aquí tienen una coloración flagelar, simplemente es para traer a colación de que vamos a tener algunas especies que son móviles y otras que son inmóviles, que lo pueden entonces hacer a través de los flagelos. Por otra parte, tenemos que ellas comparten un hábitat, se puede encontrar en lo que es el agua, la tierra, las plantas y los animales, y tenemos además que en el hombre ellos forman parte de lo que es la microbiota. Esa microbiota a nivel tanto intestinal como también a nivel de lo que es la región perianal, en algunos casos pueden estar colonizando la uretra anterior, y como ven ahí, pues también vamos a encontrarlo como microbiota en el intestino grueso. Además de eso, tenemos que también son microbiota a nivel intestinal de muchísimos animales, y por otra parte tenemos que el hecho de encontrarlos en agua quiere decir entonces que puede existir contaminación fecal, porque como bien les había dicho entonces, ellos forman parte de esa microbiota intestinal. Luego tenemos que desde el punto de vista taxonómico, ellos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Aproximadamente puede que hayan 41 géneros o más, hay cientos de especies, alrededor de 28 especies son las de importancia clínica,
y tenemos entonces que ellos pertenecen al dominio Eubacteria, al filo Proteobacteria, a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Enterobacteriales, a la familia Enterobacteriaceae, y tenemos aquí algunos géneros, pero son muchos más, los veremos posteriormente, que son el Enterobacter, el Citrobacter, la Dorsia y la Escherichia, pero de ellos hay mucho más y vamos a ver un cuadro más completo. Entonces, bien, tenemos que esta familia Enterobacteriaceae se clasifica de acuerdo a una serie de criterios, entre ellos son los criterios bioquímicos, que es la capacidad que puedan tener de fermentar o no ciertos azúcares, o de descarboxilar o no ciertos aminoácidos, o de tener ciertas enzimas que puedan actuar sobre ciertos metabolitos. Está luego la clasificación a través de los antígenos, porque como veremos posteriormente, ellos tienen una serie de elementos que forman parte también de su maquinaria de virulencia, que los utilizamos en el laboratorio y a efectos también de investigación para lo que es la determinación antigénica. Y luego tenemos lo que son aquellas taxonomías basadas en estudios genéticos. En cuanto a estos estudios genéticos, como bien les he venido diciendo anteriormente con otras bacterias, igual pasa con las enterobacterias, ellos se clasifican de acuerdo a la secuenciación del gen que codifica para la subunidad 16S del ARN ribosomal. Ese es el criterio principal. Hay muchos otros marcadores genéticos, pero en realidad el principal es este. Y esto es lo que nos permite a nosotros darle esa taxonomía, ese género y esa especie. Como bien les había comentado anteriormente, la familia Enterobacteriaceae presenta una serie de géneros y así también una serie de especies, muchísimos, la gran mayoría son de importancia clínica, aunque forman parte de lo que es esa microbiota a nivel intestinal. Cuando ellos están fuera del intestino, muchos de ellos pueden entonces ocasionar una serie de cuadros clínicos que vamos a ver, por supuesto, en la medida de que ustedes vayan viendo cada una de esas especies. Dentro de los géneros Escherichia, la Escherichia coli es uno de los patógenos, vamos a decirlo así, más predominante, está implicado en infecciones del tracto urinario principalmente. Él produce entre el 70 al 80% de las infecciones urinarias en pacientes ambulatorios, mientras que en pacientes hospitalizados también lo hace, pero ya en un porcentaje menor. Escherichia coli también puede producir casos, por ejemplo, de meningitis en los neonatos, por contaminación a través del canal, no vaginal, sino en el momento del parto, que haya contaminación con ese. Puede estar también involucrado en otras infecciones a nivel de heridas, sobre todo posoperatorias. Podemos encontrarlo a nivel de líquido acítico, es decir, lo vamos a encontrar en diferentes, y por supuesto, algunas de las especies o de los subtipos de Escherichia coli lo vamos a encontrar implicados en diarrea. Eso lo van a ver con muchísimo más detalle cuando vean Escherichia coli. De ellos existen la enteropatógena, enteroinvasiva, enteromorrágica, enterotoxigénica, y la que es enteromolítica, la E. coli 157H7, que es la que más se busca a nivel de S cuando nosotros estamos estudiando coprocultivo. Luego tenemos la Shigella, y en este caso de este género tenemos 4 especies, todas son importantes, están implicadas principalmente en lo que son los cuadros de lo que es diarrea e infecciones gastrointestinales. Entre ellas están las especies Flexneri, Sogni, Boyd y Dysentery. De ellas vamos a hablar un poquito porque hay una alerta epidemiológica reciente de la OMS con respecto a la Shigella. Su transmisión es principalmente a través de lo que son las oral fecal, pero como vamos a ver existen otros tipos de contaminación y es lo que estamos viendo más recientemente. Eso les traigo algo más adelante. Luego tenemos la salmonela. La salmonela tiene varios serotipos. Tenemos la salmonela entérica, está la salmonela tifi, paratifi, la bongori. La salmonela entérica la estudiamos con regularidad en lo que serían también infecciones gastrointestinales. Y por ejemplo la salmonela tifi, paratifi, que no aparecen aquí en este cuadro, pues están principalmente relacionados con lo que es la fiebre tifoidea. Luego tenemos el género Klebsiella. Aquí solamente aparecen Klebsiella pneumonia y oxitoca, pero hay muchas más de ellas. En este género Klebsiella pneumonia es uno de los patógenos más importantes. Pero hay muchas más de ellas. Hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Creo que es el de Helen. Por favor, cierra el micrófono. Tenemos entonces la Klebsiella pneumonia. Ella va a estar implicada en una serie de infecciones urinarias, de infecciones respiratorias, donde principalmente lo vemos a nivel de lo que es empiema, con la particularidad de la multiresistencia a drogas que presenta este microorganismo en la actualidad. Se ha convertido en un problema de salud pública.
Klebsiella oxytoca, tal vez lo podemos ver en infecciones urinarias. Luego tenemos el Enterobacter aerógenes, el Enterobacter cloacae, y aquí para aquel momento se llamaba Enterobacter aglomerans, pero en este momento se conoce como Panthoea aglomerans, ¿ok? Ya no se llama así, es un complejo, el complejo Panthoea aglomerans. Luego tenemos estos Enterobacter están implicados principalmente en infecciones, en lo que es bacteremia, lo podemos tener en infecciones a nivel de lo que es líquido ascítico, puede estar en infecciones postoperatorias, sobre todo a nivel de tipo abdominal. Luego tenemos Serratia, de ellas tenemos varias especies también, marcense, odorífera y fonticola. Van a ver que la Serratia marcense tiene unas características espectaculares, eso lo verán posteriormente. Es un patógeno que generalmente es intrahospitalario, es decir, que se adquiere por cuidados a nivel de los hospitales y bueno, es estudiado a ese nivel. Luego tenemos Citrobacter, aunque aquí aparecen Fraundi y Cosseri. El más importante de ellos es el Citrobacter fraundi, igual que como pasa con Enterobacter, incluso con Serratia, pudiésemos encontrarlo produciendo diferentes patologías o diferentes infecciones, principalmente a nivel abdominal, a nivel de heridas postoperatorias o también asociados a lo que es ciertas infecciones asociadas a lo que es la parte hospitalaria. Proteus, está el Proteus vulgaris y mirabilis, ellos están involucrados en infecciones urinarias, en un porcentaje mucho menor que el de Escherichia coli, también en bacteremia, en infecciones a nivel abdominal. La Morganella lo mismo, luego tenemos la Providencia, que son muy cercanos a la especie de Proteus, entre ellos Riccieri y Stuarti, y la Yersinia, que tenemos la Yersinia enterocolítica, que se encuentra relacionada principalmente a casos gastrointestinales, y ya es Yersinia pestis, que es el agente causal de la peste. Como ven entonces, es una familia muy, pero muy variada, con muchísimas especies y que de alguna manera pues todas están involucradas en alguna enfermedad infecciosa. Luego tenemos que, como bien vimos hasta ahora, son causantes entonces de diversos cuadros clínicos, pueden ser patógenos oportunistas o potenciales. Una vez que ellos salen de lo que es el intestino, son ya patógenos. Tenemos que existen una serie de factores de virulencia de los cuales les voy a hablar y que va a ser en líneas generales, pero que cada una de estos géneros y estas especies tienen ciertos factores de virulencia muy particulares. Dentro de esos factores de virulencia, y que ustedes lo vieron también cuando vieron lo que sería lo que era la estructura de la célula bacteriana, un poco para que relacionen, tenemos que dentro de los factores de virulencia, ellos tienen adhesinas, exotoxinas, endotoxinas, los sideróforos, que son los canales de hierro, los antígenos OIK y otros antígenos que veremos posteriormente, y las proteínas de membrana externa. También presentan una serie de genes de virulencia característicos. Estos genes de virulencia pueden ser muchos de ellos o encontrarse en el cromosoma de la bacteria, ser genes cromosomales. Tenemos otros genes de virulencia que los adquieren a través de lo que es la transferencia horizontal de genes, que es a través de los plásmidos y también a través de profagos. De igual manera, así como a través de plásmidos y profagos, también se pueden, o a través de los fagos, pueden entonces adquirir lo que sería resistencia antimicrobiana, aquellos que son transmitidos por estas vías. Y luego tenemos lo que son las islas de patogenicidad, que estos son segmentos de ADN extracromosomal, generalmente vienen insertos en los plásmidos con una serie de genes de virulencia que les dan entonces características o una mayor patogenicidad a este tipo de bacterias. Dentro de los cuadros clínicos en líneas generales, como bien un poco les comentaba, estos resumen del 30 al 35% producen bacteremia, más del 70% de las infecciones urinarias, aquí está involucrado Escherichia coli, las infecciones intestinales, que ya hablamos de Salmonella, Shigella, Yersinia, dentro de las especies más importantes. Tenemos también Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, que aunque están o forman parte de esa microbiota a nivel intestinal, pues como bien les dije, pueden producir infecciones oportunistas ya fuera de su hábitat natural. Tenemos entonces que las patologías en líneas generales son las infecciones del tracto urinario, ya esto resumiendo un poco lo que vimos anteriormente, el síndrome diarreico, heridas quirúrgicas, bacteremias y septicemias, infecciones respiratorias, meningitis neonatal e infecciones nosocomiales, que en la actualidad se llaman infecciones asociadas a los cuidados de salud. Esto resume también un poco lo que son los cuadros clínicos que producen el sistema nervioso central, Escherichia coli a nivel de lo que es la producción de meningitis en neonatos, Citrobacter, en el tracto respiratorio inferior, Klebsiella, principalmente Klebsiella pneumoniae, algunas especies de Enterobacter y Escherichia,
Torrentes sanguíneos, cuando nos referimos a bacteriemias y septicemias, ahí pueden estar involucrados cualquiera de ellas. Claro, Escherichia coli y Klebsiella son las más comunes que nosotros encontramos, porque es más frecuencia, por ejemplo, la infección urinaria o Klebsiella en infecciones del tracto respiratorio bajo, Klebsiella pneumoniae. A nivel de tracto digestivo, dijimos Salmonella, Shigella, Escherichia, ciertos tipos de ella y Yersinia. Y en el tracto urinario, la Escherichia coli es la reina de este tipo de infecciones y en un segundo lugar, así como lo indica el Proteus, que puede estar entre el 30 al 40% de estas infecciones urinarias. Luego tenemos la Klebsiella, dentro de ellas Oxitoca y algunas otras, y la Morganella morgana. Por supuesto que como hemos venido viendo con este cuadro del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que las enterobacterias se han convertido en un problema de salud pública porque justamente los miembros de la familia Enterobacteria C han adquirido lo que es resistencia a los carbapenémicos, pero esto lo hacen ellos a través de enzimas como las carbapenemasa, que le dan esa o les confieren esa resistencia a todo antibiótico beta-lactámico, cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta generación, e incluye también a los carbapenémicos. Entonces, el espectro de antibióticos que se puedan utilizar es bastante corto. A esto sumado, por supuesto, que muchos de ellos han desarrollado también resistencia a otros antibióticos que se utilizaban, como la fluoroquinolona. Y por otra parte, tenemos también entonces aquellas enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, que como bien habíamos comentado cuando ustedes vieron antibióticos, pues obviamente esto los hace resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos, incluyendo la cefalosporina de las diferentes generaciones, pero no incluye a lo que son los carbapenem, imipenem y meropenem. Y luego dentro de estos, además, estas enterobacterias, enterobacterias C, están dentro de lo que es la prioridad crítica, dentro de ellos entra Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, porque tenemos que Klebsiella pneumoniae es capaz de producir, es la principal, hay otras enterobacterias, la resistencia a carbapenémicos por las carbapenemasas a través de los genes BLAC-APC, y luego tenemos estas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido que puede verse también en Klebsiella y también en Escherichia coli. Y luego vamos a ir a esta aquí abajo, que está dentro de lo que son la prioridad media, que es la Shigella, resistencia a fluoroquinolona, y es de la que en este momento hay una alerta epidemiológica decretado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos entonces que con respecto a Shigella hay una alerta epidemiológica reciente del 6 de junio, donde habla de la emergencia y diseminación de Shigella sogni con resistencia extrema a los antibióticos o extremadamente resistente, es decir, que su susceptibilidad, aún no existe susceptibilidad por lo menos a los antibióticos, los cuales se utilizan o que están al alcance para poder ejercer este tratamiento. Esta alerta epidemiológica surge porque han venido aumentando los casos de infección de Shigella sogni, principalmente en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, se ha observado un incremento bastante impresionante y la preocupación es que si esto está ocurriendo en países desarrollados donde existen las condiciones de higiene y de agua apropiada, si esto llega a las Américas o en África, por ejemplo, donde no existen políticas de aguas que estén verdaderamente puras y limpias, por supuesto que la transmisión puede ser fulminante en estos países. Entonces, por eso es el alerta epidemiológico que están haciendo en este momento. Cuando hablábamos de lo que es la familia Enterobacteria C y los factores de patogenicidad y virulencia, tenemos entonces que entre ellos, dentro de lo que es la estructura de estas bacterias, están las enterotoxinas, que pueden estar involucradas en diarrea. Tenemos, por ejemplo, que Shigella es capaz de producir la toxina Chigatoxin. Tenemos la Escherichia coli, que es enterotoxigénica, que también es capaz de producir estas toxinas. Luego tenemos los sideróforos, que son los canales de hierro. El hierro es un elemento importante para el metabolismo de estas bacterias. Las fimbrias, que por supuesto van a permitirle la adherencia a lo que serían las células epiteliales a nivel de los epitelios que ellas infectan. Luego tenemos estos genes IM que codifican para, como una especie de apéndice en la superficie que le van a permitir o mejorar la adherencia de la bacteria. Luego tenemos algunas citotoxinas en la cápsula o el antígeno B que inhibe lo que sería la cascada de complemento, el flagelo que le va a dar la motilidad y la capacidad de poder llegar a los sitios de infección, pero que entre ellos tenemos entonces lo que es el antígeno H y que de alguna manera también inhiben la fagocitosis. Luego está el antígeno O, tanto el antígeno H como el antígeno O los utilizamos a efectos de identificación de los enterobacterias, principalmente Salmonella, y luego tenemos las proteínas inducidas por este grupo de genes que son los OXIR,
y bueno, por supuesto el lipopolisacárido, que también forma parte de lo que sería esta maquinaria, y los plásmidos de virulencia de los que les había hablado anteriormente. Entonces tenemos que con respecto a la estructura antigénica, en el caso de estas bacterias tenemos que está el antígeno H, que es el antígeno flagelar, y luego tenemos el antígeno capsular, que es el antígeno K, que lo tienen algunas, como por ejemplo el caso de Klebsiella pneumoniae, el antígeno B, que también es capsular, y teníamos el antígeno O, el antígeno somático. Tanto el antígeno O como el antígeno H y el antígeno B nos permiten a nosotros la identificación a través de anticuerpos específicos. Eso de todas formas ustedes lo van a ver luego con mayor detalle cuando vean, por ejemplo, salmonella. Como habíamos visto, el lipopolisacárido, que actúa como una endotoxina. Luego tenemos la lipoproteína, ella también juega un papel importante dentro de lo que es, y el lípido A, que también es una endotoxina que juega un papel importante en lo que es la virulencia. Y los filis y las fibras, no las filis porque le permiten la transferencia de material genético, y las fibras que le va a permitir la adherencia. En líneas generales, hablando del antígeno somático o el antígeno O, tenemos que él está constituido por 3 regiones básicamente. Una región donde está un oligosacárido que contiene el antígeno O, luego que aparentemente tiene 40 unidades repetidas, luego tiene una región que es un polisacárido, y el lípido A, que actúa como una endotoxina y que es termoestable. Estas endotoxinas del lípido A son responsables de la toxicidad de las bacterias gram negativas. De hecho, como podemos ver, es una toxicidad que puede llevar a la sepsis, incluso a falla multiorgánica en el ser humano. Bueno, nos están quedando 10 minutos, si no abro otra sesión porque voy apenas por la mitad de la clase. En líneas generales, entonces, tenemos que este lípido A influye, o mejor dicho, una vez que es lisada la célula, forma un complejo que es el lipopolisacárido con estas células bacterianas. Esto es capaz de inhibir lo que sería la fagocitosis o los macrófagos, pero cuando interactúa con los receptores a nivel de los macrófagos, bien sea CD4, los receptores tipo TOL, también se habla de los receptores MD, va a activar toda esta cascada de interleuquina 2, 6, 2, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Esto, por supuesto, va a traer como consecuencia la activación de la cascada de complemento, es decir, se activa toda una respuesta inmunitaria, las prostaglandinas y los leucotrienos, y se activa también la cascada de coagulación. Esto puede dar como consecuencia el síndrome de distrés respiratorio del adulto, en otros casos la coagulación intravascular diseminada, y en el caso de lo que son cuando se activan las prostaglandinas y los leucotrienos, esto produce un daño celular que puede llevar a sepsis y a falla multiorgánica. Esta es la forma en que actúa el lípido A de las enterobacterias. Luego están los sistemas de secreción tipo 3. Estos sistemas de secreción tipo 3 son sistemas de proteínas, o mejor dicho, sí, sistemas de proteínas que ellos de alguna forma captan una señal e internamente en la bacteria ellos van a traducir esa serie de señales para que se expresen una serie de genes que estén relacionados con la supervivencia de la bacteria o con los factores de patogenicidad. Y esto forma parte de lo que son esos factores de virulencia de las bacterias. En el caso de las enterobacterias están los sistemas de secreción tipo 3. Ellos, como bien aquí lo indica, se componen de 20 proteínas que van a facilitar la secreción de esos factores de virulencia. Hay una que es característica, por ejemplo, en el caso de salmonella, que son los sistemas de secreción FOP-P, FOP-R. Ese es uno de los que yo conozco porque se parece mucho al de Mycobacterium tuberculosis, FOP-P, FOP-Q. Entonces, fíjense, estos sistemas de secreción, yo aquí traigo FOP-P, que es parecido al de Mycobacterium tuberculosis, el de salmonella, y estos sistemas entonces van a regular en la bacteria la expresión de una serie de genes que estén involucrados con lo que es la virulencia y lo que son también elementos, mejor dicho, funciones básicas de la célula bacteriana, entre ellas la respiración, el metabolismo, algunos genes, por supuesto, importantes en lo que sería el proceso de virulencia, otros que son proteínas para que ellos puedan resistir condiciones adversas, como el caso del choque térmico o el estrés, la respuesta a las bajas de oxígeno, respuesta hipóxica, o cuando hay un aumento, una gran cantidad de oxígeno, hiperóxica, y así. Entonces, eso es lo que hacen esos sistemas de secreción tipo 3. Luego tenemos el biofilm, también ha sido descrito en estas enterobacterias. Dentro de ellos tenemos, bueno,
Por ejemplo, este trabajo es muy, muy viejo, pero es uno de los trabajos que de alguna forma en su momento aclaró lo que era la capacidad de estas especies, de estos géneros bacterianos de producir biofil. En este caso, ellos incluyen dentro de los miembros de la familia Enterobacteriaceae, Salmonella enteritidis, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Dentro de la conclusión que ellos establecen de este trabajo, ellos demostraron que definitivamente Klebsiella pneumoniae era capaz de producir biofil, lo mismo que Salmonella enteritidis y Escherichia coli. Luego tenemos que, además del biofil, tenemos que está la resistencia a antibióticos, y en este caso podemos tener la combinación de la producción de muchas de estas heterobacterias, biofil en este caso específico, estudiaron biofil en urocultivos y en enterobacterias que son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que como bien ya les he dicho en varias oportunidades, son las enzimas que van a hidrolizar a esos antibióticos beta-lactámicos y le van a conferir resistencia a antibióticos beta-lactámicos y cefalosporinas, pero no incluyen a lo que son los carbapenem, que son imipenem y meropenem. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque si van a ir a alguna pasantía en la calle, tienen que manejar estos términos. Entonces, luego tenemos el antígeno capsular o el antígeno K, que esto es, bueno, la cápsula, como la vieron, por ejemplo, en otro género, que fue el género Streptococcus pneumoniae. Esta cápsula, por supuesto, va a proteger a la bacteria justamente de la acción de la fagocitosis, de la desecación, por lo tanto lo hace resistente a lo que son los factores ambientales inhóspitos u hostiles. También la hace resistente a algunos agentes antimicrobianos, no permite vamos a decir, no facilita el hecho de que el antibiótico pueda penetrar la célula bacteriana y llegar a su punto donde debe ejercer su mecanismo de acción, y evidentemente a la fagocitosis. También permite la adhesión de ciertos sustratos, de alguna forma pues viola también un poco lo que es el tema de la cascada de complemento, por lo tanto entonces el antígeno capsular o antígeno K, que tiene muchas de estas bacterias, es un factor de virulencia. Luego está el antígeno B, que es un antígeno virulento, es inestable, termolábil y que principalmente se presenta en los helados Salmonella typhi. De hecho, el antígeno B nosotros lo utilizamos en la presentación de antisueros para la identificación de Salmonella typhi. El antígeno flagelar o antígeno H, que lo vieron anteriormente, es termosensible, está constituido principalmente por aminoácidos. En este caso, pues el antígeno flagelar es el mismo flagelo que vieron ustedes cuando vieron la estructura bacteriana, que está constituido principalmente por proteína flagelar o flagelina. Y luego tenemos que, de acuerdo a las características antigénicas, existe también una nomenclatura. En este caso, aquellas que están basadas en el antígeno capsular pueden ser K1 y K2 de Klebsiella pneumoniae, o K8, K10 de Klebsiella pneumoniae asociada a infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, van a escuchar que es E. coli, o del antígeno O 157, H del antígeno flagelar 7, ¿ok? Y así van a ver que van a tener varios serotipos. Esto lo van a ver luego con mayor detalle cuando vean cada una de las especies. Y en cuanto al metabolismo, ellos son fermentadores de los hidratos de carbono, utilizan las vías de las pentosas fosfatos, en algunos casos el ciclo de Krebs, y la ruta de Ender-Dudorov, que es un poco lo que vimos cuando vimos metabolismo general bacteriano. En el caso de la heterobacteria se cumple perfectamente bien. También son capaces de utilizar el ácido pirúvico, en este caso a través de la transformación del acetilcoenzima para alcohol butírico, del ácido succínico para ácido propiónico, del acetaldehído para el alcohol etílico, al ácido fórmico, en este caso pues hidrógeno y dióxido de carbono, y la acetoína para dar origen al butanotivo. También tenemos la capacidad del metabolismo de fermentación de los azúcares. Eso también vimos cuando vimos los medios, o mejor dicho, las pruebas de identificación, que hablamos del Kliegler. En este caso traigo a colación el TCI, que es el Triple Sugar Iron Agar. Es muy parecido al Kliegler, pero la diferencia es que él tiene sucrosa en el medio adicional, y que entonces, bueno, nos permite detectar lo que es la fermentación de los azúcares, en este caso lactosa, glucosa y sacarosa, para poder entonces diferenciar cada uno de estos géneros. Esto ya nosotros lo vimos con mayor detalle cuando vimos la parte de identificación de enterobacterias o de gram negativo. Esto es más de lo que es la fermentación, ya de esto también conversamos. También en este caso las enterobacterias se caracterizan porque pueden utilizar los aminoácidos de diferentes maneras, dependiendo de el mecanismo que tengan, que puede ser la descarboxilación, la desaminación y lo que es la ruta del triptófano. Entonces todo depende, por supuesto, de la maquinaria
enzimática que posea cada una de ellas. Dentro de lo que es las condiciones de crecimiento, como bien lo habíamos hablado, ellos los podemos aislar de medios no enriquecidos, como los que vimos ya anteriormente, de medios selectivos y medios selectivos diferenciales. Y bueno, aquí un poco, esto muy general, pero esto lo habíamos visto también en detalle cuando vimos el aislamiento, o mejor dicho, los medios de cultivo que se utilizan para el aislamiento de este tipo de bacterias. Esto un poco lo que son características de crecimiento en medios de aislamiento primario. Este es un McConkey, colonias rosadas, fermentadoras de lactosa. Este es un Levin. Tenemos aquí el brillo verde metálico que habla de Escherichia coli. Y aquí tenemos, este debe ser un XLD. Tenemos unas colonias amarillentas, fermentadoras de lactosa y otras translúcidas punto negro, que quiere decir que no fermentan el azúcar, pero son capaces de producir estas colonias translúcidas punto negro, capaces de producir hidrógeno sulfurado. Esto nos lo permite en todos estos medios de aislamiento primario y van a ver cada uno de ellos. Bueno, queda menos de un minuto. Esto es lo que tenía para entregarles el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Y bueno, el día jueves entonces nos estamos viendo para que puedan, por supuesto, podamos discutir ya sobre todo y así se sientan más seguros de toda esta primera parte que les di. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, gracias, profe. Feliz tarde.